de mi edad, ustedes estando tan jóvenes y yo de 57 años, pues sí es como saber cómo esta trayectoria y cómo la fuimos construyendo y que de ahí no tienen que volver a hacer y no tienen que repetir y que otras pues las pueden tomar como una experiencia que puede servir de algo. Yo me casé muy joven, yo me casé a los 21 años y 35 años después pues sigo casada con el mismo. Yo, como muchas mujeres de mi época, fui educada en el catolicismo. Yo fui a colegio de monjas, y desde ahí pues empecé a construir, ¿no? Lo que en ese momento yo valoraba como pues mis valores y mis principios fundamentales de vida. Sí, ciertamente tuve la oportunidad de conocer también unos documentos muy importantes en ese momento para la Iglesia Católica, que fueron los documentos de Medellín y Puebla, que ahí se hablaba de la opción preferencial por los pobres. Y esto a mí me marcó mucho, me hizo como mucho sentido. Y entonces desde esta creencia religiosa que en ese momento tenía, hoy por hoy me defino como una persona que no forma parte de ninguna religión, sí creyente, pero no formo parte de ninguna religión. Desde esa mirada que yo tenía en ese momento, pues me parecía que lo importante era precisamente instaurar el reino de Dios en la tierra. Y pues desde ahí empecé a visualizar y a construir mi futuro, pues, ¿no? O si no mi futuro, por lo menos a empezarme a imaginar por dónde tenía que ir. Esa fue como mi historia de mujer joven que no terminó una carrera a la edad que uno esperaría que debería de terminarla, cosa de la cual me arrepentí mucho tiempo, muchos años. Retomé los estudios ya después de que mis hijos habían nacido, terminé la licenciatura y bueno, ya seguí con los estudios académicos. Pero sí fue algo que lamenté. Y otra de las cosas que lamenté, pues también, como en esta parte de la juventud, es que fumé como loca. O sea, me acababa una cajetilla al día con singular alegría, me la fumaba. Y bueno, yo siempre he dicho que me reconozco como adicta, pues, ¿no? Nunca le entré a la marihuana ni a drogas más fuertes. Y qué bueno que no le entré porque me hubiera clavado, ¿no? O sea, es algo que yo descubrí pues también dentro de mi juventud. No tengo nada en contra de la legalización de la marihuana, al contrario, estoy a favor de que se legalice la marihuana, pero pues sí me parece que me fue un dato importante en esa vida. Conocer entonces, y creo que a lo mejor es una parte de la historia que ustedes no conocen de quienes vivimos en los 70s, quienes crecimos en los 70s, quienes crecimos en los 80s. No había, en ese momento no visualizábamos como ahora ustedes los derechos de las mujeres. No concebíamos, aunque ya es, por supuesto, ya estaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tampoco estaba ahí situada. Yo me acuerdo de mis primeras marchas por reforma, era fuera yanquis del Salvador, ¿no? Eso era lo que nosotros decíamos, es decir, el imperialismo yanqui en América. Creo que se trabó un poquito. Vamos a esperar unos segundos. La escuchamos. Perdón, es que yo creo que cuando dije fuera yanquis del Salvador, algo pasó en el sistema. Entonces, bueno, un poco eso era lo que uno hacía en los 70s, eso era lo que uno hacía en los 80s, ¿no? Y jalándome un poco al siguiente tema que tenía que ver con el tema laboral, ¿no?
las organizaciones de la sociedad civil no era como ustedes las conciben ahora. De hecho, hace poco escribí, me pidieron que escribiera para un libro precisamente cómo era la sociedad civil organizada en aquellos momentos, ¿no? Sí es cierto entonces que esta concepción del mundo, cómo lo imaginábamos, cómo lo entendíamos, pues nos fue marcando muchísimo. A tal grado, pues que uno no se podía dedicar 100% a esto, ¿no? Tenía que uno que trabajar en algo. Entonces, pues yo trabajaba de cajera en un banco. Empecé en Banco Mercantil de Monterrey, luego me fui a Banca Cremi, y empecé como cajera y terminé como ejecutiva de cuenta del área automotriz, imagínense, tiene un chorro que ver con los derechos humanos, pero eso hacía. Fui corredora de bolsa, en la bolsa de valores, pero digamos que ahí trabajaba, porque pues teníamos que vivir de algo mi marido y yo, ¿no? Pues ahí trabajaba yo, él trabajaba en un despacho, pues yo trabajaba acá. Pero hay una pregunta que me hiciste, Eugenia, que me decías que cuál había sido como el mayor reto en la trayectoria laboral. Sí, sí, sí. Y yo creo que tuvo que ver con que tuve que tomar una decisión. Tuve que decidir si seguía solamente de manera paralela con esta opción de vida que todavía estaba vinculada a esta teología de la liberación que se manejó mucho en Brasil con Leonardo Bob y con todos ellos. De hecho, en ese momento, en la iglesia católica de izquierda, por decirle de alguna manera, pues hablábamos mucho de las comunidades eclesiales de base, y de hecho yo trabajaba con una comunidad eclesial de base en la Magdalena Contreras, en donde hacíamos una reflexión. Por un lado se leía la Biblia y por otro lado leíamos el periódico, y entonces decíamos de qué manera hacíamos esa reflexión y cómo llevábamos esa experiencia de fe a la vida diaria, según lo que había dicho el Evangelio. Era eso lo que se estaba viviendo allá. Bueno, pero hubo un momento en que tuve que tomar una decisión. Y como pasa a veces en la vida, pues no las toma uno sola. Me corrieron del banco y entonces pues ya, ¿no? Pues ya, pues fue como fácil, me la pusieron fácil, ¿no? Entonces, pues me quedé sin chamba. Y en ese momento, algunos nombres que a lo mejor ustedes han escuchado alguna vez, una amiga mía estaba casada con Emilio Álvarez y Casa, el actual senador de la República. Pero pues Raquelito y yo éramos amigas, hasta novio compartimos cuando éramos. Y en ese momento ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Hay un cuate del Colegio de México, Sergio Aguayo. Yo también no ubicaba en ese momento quién era Sergio Aguayo. Y vamos a hacer una observación del proceso electoral. Y entonces yo entro a Alianza Cívica. Y ahí me doy cuenta que todo este rollo que yo tenía de la religiosidad, de los pobres, de la opción preferencial por los pobres, todo este concepto que traía yo acá, entendí que esos 10 mandamientos, ¿no? Hoy, para mí, era la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ese fue mi cambio. Así es como cambié. ¿No? Trasladé todo eso a este concepto de los derechos humanos. Y otra vez, ese momento de entrarle a esos derechos humanos, pues también seguía siendo acotada. Y la principal manera era el proceso electoral, eran las elecciones. Además, pues veníamos con Salinas, ¿no? Además, acababa de reventar lo del ejército zapatista. De hecho, mi marido fue asesor de don Samuel Ruiz durante todo ese proceso. Y entonces, pues yo me fui a Alianza Cívica a defender el voto, a enseñarle a la gente
cómo era esto del libre derecho a votar, ¿no? Y como anécdota de cómo se construían esas cosas, me acuerdo que a mí me tocaba recorrer las casillas, íbamos así con nuestro sombrero de alianza cívica, todo, ¿no? Ciudadanos que no tenían partido, que simplemente lo habían hecho. Entonces llegué a una casilla y estaba cerrada la casilla. Ahí estaban los de otros partidos afuera, nadie sabía qué hacer. Entonces íbamos como la bolita. ¿Qué pasó? ¿Por qué está cerrada la casilla? Y nos dice el presidente suplente, es que no se presentó el presidente. Bueno, pues éntrele usted, ¿no? Usted es el presidente suplente, éntrele. Y nos decía, no, ¿por qué no? Porque soy el presidente suplente. Sí, por eso, o sea, éntrale, güey, o sea, éntrale, ¿no? Cosas que para ahora nos parecen tan comunes, ver una mesa donde la gente está el presidente y el secretario y te sellan, en ese momento no había esa idea. Entonces, bueno, esa experiencia de alianza cívica me marcó mucho tiempo, estuve mucho tiempo trabajando ahí en alianza cívica, construyendo el derecho al voto, la participación ciudadana, el INE, que así se llamaba, no, el IFE, que así se llamaba en ese momento, pues ahí estábamos en construcción, ¿no? Y pues con momentos fuertes, ¿no? Porque también es la muerte de Colosio, Claro, el Castillo, ¿no? Entonces imagínense todo el contexto, y pues uno así como queriéndose ver, colocar y qué hacer. Pero ya había voces muy claras, ya para ese momento, ¿no? De las mujeres. Ya estaban ahí. Y ya se sentía esa presión, ¿no? De tal manera que incluso yo terminé haciendo un partido político, México Posible. Fui candidata a jefa delegacional de Coyoacán, perdí como ejote, por supuesto. ujú, Pero ya empezábamos a hablar de la participación de las mujeres, ¿no? Y yo siempre cuento también la anécdota, pues mi mamá, aunque el derecho de las mujeres ya se había dado, mi mamá nunca lo había ejercido. Y yo, pues muy chiquita, como a los 6 años, mi mamá me llevó a una casilla y la acompañé a que votara por primera vez. Entonces me acuerdo que me dio el plumón, ¿no? El marcador, la hoja, ¿no? Estas hojas que daban, que no son como las vemos ahorita, no eran de hojitas blancas, ¿no? Entonces me dijo, ay, márcale, mijita, en donde dice PPS, que era Partido Popular Socialista. Yo creo que mi mamá no tenía ni la menor idea, ¿no? Pero como era rosa, yo creo que dijo, va, es algo de tener con las mujeres y usted márquele, ¿no? No sé si eso tuvo que ver también con mi futuro, pero bueno, por lo pronto terminé haciendo un partido de mujeres de México Posible. Ahí conocí a Marta Lamas, a Patricia Mercado, decía, las feministas históricas que ya venían de una lucha de los derechos laborales de las mujeres. Y ya me seguí de corrido, ¿verdad, Eugenia? Te no, lo dije. no, 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 estamos encantadas escuchándola. Yo, bueno, ahorita que dice lo de el Partido México Posible, qué interesante, la verdad es que me parece que en ese entonces ni pensar que una mujer pudiera crear un partido político y mucho menos de puras mujeres, ¿no? O sea, creo que pues es un gran, gran precedente que se sabe poco realmente en la actualidad, ¿no? Sí, se sabe poco. He de confesarte que no éramos puras mujeres, casi puras mujeres. Yo ahí conocí a Marcelo Ebrard. Ok. Él no se quedó en México Posible, él estaba en otro partido, no me acuerdo cuál era, ni era el PRD, era otro. Pero claro, era algo que no se acostumbraba. Yo era candidata a jefa delegacional de Coyoacán y entonces yo tenía un Chevy rojo. Entonces, ¿por qué no? Pues tapicé mi Chevy, ya sabes, ¿no? Calcomanías de México Posible y vote. Y teníamos una reunión en Reforma, entonces yo iba sobre Avenida Cuauhtémoc, en mi Chevy rojo, en un alto. Entonces un tipo va pasando por la banqueta,
se regresa, se pone enfrente de todos los coches, pues se pone enfrente de mi coche, pero digamos enfrente de todo, porque yo estaba hasta adelante, y entonces empieza a gritar, ahí va una vagina a la política. Qué fuerte. Yo me acuerdo que cuando lo oí, mi primera intención fue bajarme del coche, ¿no? Pero también dudaba lo que me había dicho. O sea, esos pensamientos, ya sabes, que te salen así, ¿no? Dije, no, capaz que no lo dijo, ¿no? No, pues claro que lo había dicho. Ya la tercera vez que lo volvió a gritar, pues sí, ya me quedó claro que sí. Había dicho, ahí va una vagina en la política. Bueno, pues así era parte de esta construcción pues de la democracia, de los derechos, de las mujeres, tratándonos de meter en estos espacios de la política. Y bueno, pues historias laborales, pues de las que ustedes seguramente van a vivir o han vivido, pues a mí también me tocaron, ¿no? Es decir, yo recuerdo que alguna vez un jefe me preguntó, yo quería un ascenso, y me dijo que sí, que cómo no, que sí me lo iba a dar, pero que cuando pensaba embarazarme, porque pues era un dato importante. Y pues yo me acuerdo que le respondí muy educadamente, pues yo venía al colegio de monjas, hombre, mis papás invirtieron bien en mí, entonces pues yo era una niña educada, ¿no? Y le dije que no, que pues que por el momento no me pensaba embarazar, ¿no? Que no se preocupara, ¿no? Claro, ahora veo esto a la distancia y digo, no, bueno, qué ternura. Jimé, Loreto, hola, ya te vi. Hola Jackie, ¿cómo estás? Ahí Es, escuchas a los músicos de tu Coyoacán. exacto. Eh, y entonces, bueno, imagínense, ¿no? O sea, yo no me daba cuenta que estaban violando mis derechos laborales. No, no. Al contrario, pues, yo decía, no, pues claro, es que tiene razón, ¿no? Pues, ¿quieres saber cuándo me voy a embarazar? En fin, pues, es decir, las mujeres como yo, de mi edad, pues sí venimos como arrastrando muchas cosas. A mí ahora me parece verdaderamente maravilloso cuando las veo a ustedes, las veo en las marchas y haciendo estas organizaciones y formándose y capacitándose y miles de cosas. Digo, qué chido, ¿no? Porque ustedes han nacido ya con la opción de poder ejercer muchos derechos. Simplemente poder ejercer el derecho a decidir qué se gesta y qué no se gesta en nuestro cuerpo. A mí me parece que esos son derechos importantísimos, ¿no? Más allá de lo que cada mujer quiera, y eso, bueno, pues como ya lo tenemos muy, muy claro. Me gustaría preguntarle, aunado a las preguntas pues que más o menos consultaron con las chicas, ¿cómo de toda esta trayectoria que nos ha estado platicando, cómo logró, y más en esos tiempos, combinar la vida personal con la vida laboral? ¿Cómo logró compaginar pues estos dos aspectos que con ese tema de que le dijeron que se iba a embarazar y todo? O sea, creo que seguramente fue complicado en su momento, ¿no? Un dicho muy bueno, y que a mí me gusta repetirlo por ahí, ¿no? eh, que dice que en la vida no podemos elegir a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros tíos y a nuestros papás. Al único familiar que podemos elegir es a nuestra pareja. Entonces, por favor, hagámoslo bien, ¿no? Y bueno, yo creo que elegí bien y me eligieron bien, dicho de paso, también. Entonces, bueno, pues con Ignacio siempre ha sido pues una relación muy igualitaria, absolutamente igualitaria. Ha sido, él no me ayuda en la casa, él no me hace el please de ayudarme en la casa, no, no. O sea, el acuerdo siempre fue igualdad de responsabilidades,
Tú lavas, yo lavo, tú planchas, él plancha. Bueno, es cierto, él nunca ha planchado, sí tengo que reconocer que eso es algo que afortunadamente nunca ha hecho. Intentó, la verdad es que sí. Lo que pasa es que yo aprendí a planchar porque, bueno, les digo que vengo de una historia, pues. Por ahí se iba a meter una prima mía, no sé si por ahí se iba a meter. Ah, aquí ya la vi. Bueno, a la hija de una prima, ya no es prima. Pero teníamos un primo Eduardo, y fíjense lo que hacía. Me pagaba para que yo le planchara las camisas, ¿no? Entonces, pues de ahí es que yo aprendí cómo a planchar. Y bueno, entonces tomamos decisiones eh, de cuándo queríamos embarazarnos. Por eso es que decidimos que hasta que yo me sentía mucho más segura, porque a mí me daba pavor, no me imaginaba en esas circunstancias. Entonces, 10 años después, nos embarazamos. Y siempre hemos estado con la misma responsabilidad del hogar, de los gastos económicos. A veces él ha ganado más que yo, a veces yo he ganado más que él, a veces yo he trabajado menos horas, a veces él ha trabajado menos horas. En el partido, por ejemplo, cuando estuve en México Posible, era imposible que yo estuviera en la casa. Y entonces Claudia Loreto, por eso es que identifiqué ahorita a Jimena, daba clases en la UNAM y me dijo, ¿sabes qué? Hay unas chicas que dan clase y entonces, ¿por qué no las contratas para que ellas pues le hagan de cuidadoras de tus hijos? ¿No? Y pues así le hacíamos, ¿no? Entonces, siempre hemos sido como muy acompañados en ese sentido y por eso es que lo laboral se ha podido o lo he podido como resolver bien, ¿no? Hace poco estaba yo dando una plática del derecho a la lactancia y yo les decía a las chavas que yo entiendo muy bien lo que significa la familia, la lactancia y lo laboral. Primero porque fui de la liga de la lactancia, me aventé un año lactando a mis hijos y además con pañales de tela, ¿no? Por todo este rollo de no contaminar y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues uno va construyendo esas relaciones. Entonces, en verdad, elijan bien a su pareja que va a ser, que es, es el familiar que podemos elegir, ¿no? Entonces, pues, eso no significa que no nos equivocamos, ¿no? Pero por lo menos nos queda la tranquilidad de que le echamos ganas al momento de la elección. Y bueno, yo he andado estos años de mi vida, pues sí, con una gran carga de estereotipos. Y como enumerándolos, fíjense que quizá el estereotipo con el que más cargo es con el de señora fresa, ¿no? Pues primero empezando por el nombre, ¿no? Jacqueline Loaz. Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Me acuerdo que hace poco en Twitter, ¿quién sabe qué cosa puse en Twitter? Entonces alguien me respondió, claro, tú, mujer blanca, privilegiada, extranjera, ya ves. Dije, está bien, voy a poner mis segundos nombres. Martina Tapia, a ver qué pero me pones, ¿no? Pero bueno, pues siempre el nombre y el apellido, pues me ha hecho eso, colocarme como fresa. Soy como la familia Kellogg's, ¿no? Si se acuerdan de los anuncios de Kellogg's, ¿no? No se ubican, ya me hicieron sentir más vieja de lo que estoy. Bueno, hombre, acuérdense, son esos papá, mamá, hijito, hijita, en el desayunador desayunando, ¿no? La familia normal, ¿no? Y además tengo un gato, ¿no? Y les digo que me ha cargado estereotipo porque muchas personas no creen que soy feminista, entonces. Porque hay otra vez una imagen estereotipada de lo que somos las feministas. Entonces, cuando ven 35 años de casada, con 2 hijos y hasta un gato, pues entonces seguramente hay algo. Y con la facha de fresa, pues entonces hay algo como que no cuaja por acá, ¿no? Otras de estas pues, críticas que he recibido también muchísimo es porque defiendo el derecho a decidir de las mujeres. Por supuesto que estoy a favor de la despenalización del aborto, ¿no?
porque estoy convencida que el privilegio de la creación, que es el que tenemos nosotras las mujeres, ese privilegio lo podemos ejercer o no, porque ese privilegio se gesta en nuestro cuerpo. Entonces tenemos derecho entonces a decir qué sí se gesta y qué no se gesta, ¿no? Y como todo derecho, tiene la parte maravillosa de quienes no quieran ejercer el derecho, pues no lo ejercen. No es un tema obligatorio. Entonces, pues esto es lo maravilloso que tiene este tema de los derechos humanos. Lo otro, déjenme ponerme los lentes porque ya no me acuerdo. Ok. Lo otro es, mi marido es especialista en asuntos religiosos. Eso me ha hecho que en la casa, y como decimos aquí, que es su casa, vivamos todos los tipos de religiones. Y déjenme contarles una anécdota de Susana, mi hija, que tengo varias, pero esta es muy buena. Entonces, en mi casa siempre se conmemoran todas las fiestas religiosas, ¿no? Las fiestas judías, las fiestas musulmanas, las fiestas, todas, porque pues Ignacio a eso se dedica. Entonces me acuerdo que nunca, uno de los principios que decidimos Ignacio y yo es que nunca les íbamos a mentir a nuestros hijos. Y eso incluía que no les íbamos a decir que existía ni Santa Claus, ni los Reyes Magos, ni el ratoncito, ¿no? Entonces mis hijos sabían que Santa Claus no existía, que los juguetes se los comprábamos nosotros. Nada de que el niño Jesús te los traía, no, ni los Reyes Magos. ¿No? Eso lo sabían como perfecto, ¿no? Pero además decidimos que a nuestra casa no iba a llegar Santa Claus, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque vengo del imperialismo yanqui, hombre, de marchar en Reforma, ¿no? Pues cómo, ¿no? Yo no tomo coca, ¿no? Entonces, sí voy a Estados Unidos, sí tengo mis intereses, ¿no? Aunque soy tan así. Entonces me acuerdo que un día Susana llegó enojadísima a la casa, tendría como 6 años. Dijo, a ver, estoy muy enojada, porque nosotros hacemos juntas familiares todos los domingos. Entonces, en la junta familiar del domingo, Susana llegó furiosa y yo quiero hablar. Pues, ¿qué pasó, Susana? Estoy muy enojada. ¿Por qué? Porque en esta casa, ¿no?, celebramos todas las religiones. Y yo tengo una amiga que es atea, pero sí llega Santa Claus a su casa, ¿no? Y bueno, pues sí, tenía razón, así que ese año Susana en rebeldía además me pidió que le comprara un traje de Santa Clausa, que la llevara a Perisur a tomarle la foto con Santa Claus en Perisur. Y bueno, pues uno va entendiendo también esto, pues, ¿no? Pues que ella es ella y yo soy yo. Y también es un reto como muy importante. Pero bueno, en los retos, pues de las religiones ha sido eso, ¿no? Me han acusado muchas veces de terrorista, porque tuve la oportunidad de estar aquí en México en la primera reunión de mujeres musulmanas de América Latina. Y entonces ellas me pidieron, y pues yo accedí, por supuesto, a que me cubriera la cabeza con el velo, y pues yo accedí, pues está bien, pues la libertad de la creencia, ¿no? Fue una sesión maravillosa, alguna vez entonces me tomé esa foto y entonces, claro, empezaron como una feminista y entonces, ¿por qué las mujeres que se cubren el pelo son musulmanas? ¿Dónde está la libertad? Ahí. Es que son obligadas. Bueno, esa es otra discusión, ¿no? Si las que son obligadas a ser musulmanas y a cubrir, bueno, es otra discusión, las echamos con mucho gusto, ¿no? Entonces, bueno, siempre he tenido como que también esa parte. La otra es la de la diversidad sexual y de género. Yo soy una buga aliada y creo que no hay que ser la causa para defenderla. El año pasado me hicieron un meme muy bueno en redes sociales que me dijeron que si yo que yo parecía la presidenta de Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, pues me pareció muy simpático. Dije, mira qué chido, ¿no? Fíjate, ser la presidenta de Sodoma y Gomorra, ¿no? En fin, ¿cómo se extrapola
a veces como situaciones, ¿no? Por supuesto que creo en la diversidad sexual y de género. Una de las leyes que impulsé fue el reconocimiento de la identidad de género. Y ahorita estoy acompañando a un grupo de padres de familia para que se reconozca el derecho en los adolescentes de género. Entonces, bueno, y pues lo último, pues que ha sido como la línea transversal, que, que es lo que hago hoy acá, ¿no? Yo he trabajado en organizaciones de la sociedad civil, en CENCOS, en Alianza Cívica, en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en el gobierno de la ciudad, en Banca Cremi, ¿no? Y ahora regreso nuevamente a TV Azteca, a formar la primera unidad de género en una televisora en América Latina. Y bueno, pues desde ahí también pues he sido muy señalada, ¿no? Por lo mismo que ustedes, ¿no? Es decir, estas ideas de que las mujeres mentimos y no es cierto, y pobrecitos hombres, y entonces, claro, por venganza, y garantízame que tu protocolo, ¿no? Pues sí, ¿no? En fin, como andar por ese camino. Afortunadamente tengo amigas feministas muy buenas, como Andrea, Aimé, mujeres que impulsaron el Me Too en México, y entonces, bueno, pues también he hecho eso siempre, toda mi vida. Siempre me he rodeado de personas inteligentes, ¿no? Siempre las estoy buscando. Y he encontrado muchos hombres muy inteligentes, y yo quiero decirles que muchos hombres me han ayudado mucho, ¿no? Y muchas mujeres también. Y pues cerrando, ya para cerrar, ya con la última pregunta que me decías como ¿qué consejos les daría? Y se me ocurrieron 3. Voy a poner mis lentes, ¿eh? Me ocurrieron 3. Y dicen así, miren. Creo que carácter es destino. Y es importante siempre saber dónde queremos estar. Yo siempre me imaginaba dónde quería estar. Entre paréntesis les digo que no estoy exactamente donde hubiera querido, pero estoy muy cerca. Y entonces siempre como caminé hacia allá, con eso, ¿no? Pienso, carácter es destino. Muchas veces me tuve que salir del camino. Cuando estuve trabajando en oportunidades me di cuenta que no podía todo con todo. No podía estar con mis hijos, tener un trabajo tan absorbente y seguir de activista. Entonces opté y pues me fui de activista, ¿no? Entonces pues ya pues dejé un buen trabajo. En fin, pero nunca sin salirme, ¿no? O sea, tanto tratando de estar como en esa línea. Lo otro que les quiero decir es que busquen su independencia económica, porque va a ser la única manera en que se van a alejar de la violencia intrafamiliar. Si ustedes son independientes económicamente, se van a poder alejar de la violencia intrafamiliar. Porque en el momento en que les venga en gana, van a mandar a la otredad a donde se les venga en gana. Y por último, decirles que hay muchas formas de ser mujer. Muchísimas formas. Que elijan la que más les acomode. Y de eso hagan su proyecto de vida. Entonces, pues esos son como los mensajes, los 3 últimos mensajes que se me ocurrió compartirles, ¿no? Y bueno, pues yo aquí terminaría un poco como las ideas que tenía pensadas, Eugenia. Jacqueline, muchísimas gracias, de verdad, qué interesante todo lo que nos platicas. Me gustaría abrir la ronda de preguntas y respuestas. Chicas, por favor, si tienen alguna duda, pongan su nombre por el chat y les iré diciendo. Por ahorita tenemos a Samantha Cerizola. Por favor, Sam, adelante. Gracias, Maru. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes. Qué emoción. O sea, yo me enteré, o sea, yo empecé a seguirla, la verdad, cuando tuiteó
un súper tweet, según yo, cuando le bajaron el presupuesto a los refugios, que puso que era austeridad machista, me pareció maravilloso y a partir de ahí me volví fan número uno. Entonces, muchas gracias, qué emocionante. Y a lo mejor es un poco salirse como de la parte de trayectoria profesional, pero ya que mencionó un poco sus posturas acerca de varios temas que son bastante controversiales, por ejemplo, el aborto, yo también comparto con usted totalmente, pero me gustaría saber también, derivado de toda esta trayectoria que tiene como feminista, ¿cuál es su posición acerca del trabajo sexual? Ok. Yo parto de las libertades como un gran valor. Si una mujer quiere trabajar a partir de su cuerpo, pues yo digo que está bien, adelante. Pero no puedo negar una historia. No puedo negar la historia de trata de personas que existe en este país. No la puedo negar. Está ahí. ¿No? O sea, las niñas desaparecen por eso. Además, quiero decirte, Samantha, que es un tema que yo alguna vez me he hecho una muy buena discusión con las mujeres trans, y yo les decía, a ver, este es un tema de mujeres cisgénero, principalmente. ¿No? Y ahí es en donde yo no puedo tener la certeza ni la seguridad de que una mujer en conciencia diga, oye, está de pelos, mi trabajo soy yo misma, gano bien, me va bien, no tengo jefe, pues me dedico a esto. Está bien. Pero entre el tema de trata y la pobreza de este país y la situación de vulnerabilidad en la que vivimos las mujeres, me parece que ese derecho queda profundamente trastocado. Muchas Espero gracias. haber respondido. Sí, Okay. gracias. Okay. Muchas gracias. Chicas, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Hola Jackie, yo. La Jimé. Hola, Adelante. ¿cómo están todas? Hola Jackie, qué gusto verte, aunque sea por aquí. Muy bien. Oye, pues yo quería preguntarte, estaba en una discusión el otro día, bueno, unas amigas que luego, que saben que ando en estos temas y que me escriben como si fuera una enciclopedia, y yo, no, yo también estoy aprendiendo. Y me preguntaban, justo tiene que ver con esto que te acaban de preguntar, que hay una parte del movimiento feminista radical, o más bien grupos, que quieren excluir, hay unos que quieren excluir de forma muy, yo creo que, pues, discriminatoria a las mujeres trans de la lucha. Y hay otras que, pues, tal vez las quieren incluir en ciertas cosas, pero que dicen, o sea, es que tú, por más que tengas tu lucha y que obviamente sufres A, B, C y D de discriminación diferente a la mía, no es lo mismo. Entonces, no sé si tengas alguna postura en esto, o sea, no de que se tengan que excluir, pero no sé cuál sea tu postura en hasta dónde se puede y qué tanto como que se empiezan a mezclar las luchas con la lucha feminista con la lucha LGBT, que también van muy de la mano, pero no sé. Mira, yo empezaría diciéndote que ha sido sorprendente el avance de los derechos de la diversidad sexual y de género. En menos de una década han logrado lo que nosotras todavía seguimos peleando. Y nosotras no lo hago en términos de exclusión, sino en términos de los derechos de las mujeres, ¿no? Es decir, ha sido maravilloso ese avance, ¿no? Aún falta mucho, sí, pero está el reconocimiento al matrimonio igualitario, la adopción, que no pueden ser discriminados, discriminadas, lo de las personas trans, en fin, ha sido sorprendente y me parece que este es un valor muy rico del cual muchos otros grupos en situación de vulnerabilidad o minorías, pues aprender qué es lo que movió ahí. Yo tengo mi historia, yo tengo mi idea, que no la voy a aportar ahorita porque no es el foro, pero que creo que habría mucho que aprender. Sí, hombre, es una discusión terrible que yo no comparto. A ver, por eso es que terminé mi última frase de mensaje a ustedes diciéndoles que hay muchas formas de ser mujer.
y que tenemos que elegir la que mejor querramos. Y en estas muchas formas de mujer, de ser mujer, pues están las mujeres lesbianas, están las mujeres bisexuales, están las mujeres trans, están los hombres trans, ¿no? Porque tuvieron un origen de asignación de género femenino y que entonces que fueron educadas como mujeres, ¿no? Y que, por cierto, yo creo que ahí podemos aprender mucho de nuevas masculinidades, pero cierro el paréntesis. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, yo no comparto con mis compañeras feministas esto. Sí creo, como tú bien decías, Jiménez, que hay momentos y momentos, pero es que luego no nos ayudamos. A ver, esto de la legislación que acaba de salir, de todo el tema del, de la maternidad, ¿no? Entonces, no me acuerdo bien cómo dice la ley, pero en vez de poner, la ley habla de la maternidad. Y entonces dice, y entonces las personas, entonces el movimiento feminista, al que tú haces referencia, dice, ¿por qué ponen personas? Si la maternidad solamente la pueden ejercer mujeres, pongan las mujeres. Y ahí se soltó una discusión fuerte y yo luego digo, bueno, a ver, si tenemos y conocemos el lenguaje incluyente y no sexista, y en México hay tantos chorros de palabras, ¿qué costaba poner mujeres y personas gestantes? Mira qué bonito. Sí. Ya lo resolviste. Claro. Pero luego no nos ayudamos, ¿no? Y entonces pues se crean como estas situaciones difíciles. Sí, Pero sí, justo todas creo que también aprender, como en todo, o sea, si queremos ser aliados a cualquier tipo de lucha, que ahorita creo que lo que más he estado investigando es esta parte de feminismo interseccional y ver la lucha, ver más allá de los feminismos blancos y ver a las mujeres negras y a las mujeres latinas, y a las mujeres indígenas, aprender cuando a ti, en tu privilegio, lo que sea, te toca callarte y sentarte y escuchar la experiencia del otro. Y como feministas creo que nos toca justo escuchar la experiencia de las mujeres trans y que ellas también reconozcan cuando es algo, pues, de mujeres cis y así, pues sí, totalmente. Así es. Gracias. Jacqueline, yo tenía una pregunta. Vale. Bueno, pues, ¿cómo es estar en TV Azteca? Ahí ha sido, yo creo que es un ámbito complicado también en temas de género. ¿Cómo fue que después de toda la trayectoria que estuviste en la Ciudad de México, en el gobierno y demás, cómo fue que llegaste aquí a TV Azteca y a crear, ¿no? Pues, específicamente una unidad de género? Pues mira, cuando yo dejo la presidencia de COPRED, me tomo 2 meses, ¿no? Y me invitan a irme, empiezo a dar un diplomado con Save the Children, ¿no? Y yo estaba clavada en eso, luego me invitan a irme a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del DF, y ahí estaba yo ya para febrero, yo salí de COPRED en octubre, ya para febrero ya estaba en la comisión, trabajando. Y tal cual se los platico. Sonó mi celular, ¿no? Y entonces me dijeron, oye, que te invitamos a que te vengas a dar una plática. Ya conocía yo a Mónica Garza, que es una periodista de acá. Venos a dar una plática de género, no sé qué. Ya llego, como ya se dieron cuenta, apenas me piden hablar y ya hablo. Entonces, claro, perfecto, ya TV Azteca, sí, como no. Y me encuentro, fíjense lo que es, por eso este mundo, pues, que el director general de ADN 40 era Luciano Pascoe. Bueno, es Luciano Pascoe. Su papá fue embajador de México en Cuba. Y Luciano Pascoe fue uno de los chavos jóvenes que estuvo en México Posible. Entonces yo me lo encuentro, ¿qué? No, pues digo que ya de chavo no tiene nada, ¿no? Y entonces pues empezamos a platicar y él me dice, oye, pues es que deberíamos de abrir una unidad de género acá. Yo digo, dije, pues sí, nada más que hago mi pliego petitorio. Mi pliego petitorio 1 es que yo dependo directamente del CEO de TV Azteca.
Benjamín Salinas, y quiero hablar con él. Pues órale. Y me encontré a un tipazo, un chavo de 30 y tantos años, muy comprometido con el tema, y que me dijo desde lo que oímos mucho, ¿no? Pero que tienes, aunque yo soy bien criticona de ese tema, tiene su parte bien rescatable. Y él me decía, si yo no quiero esto para mis hijas, ¿por qué lo estoy permitiendo para quienes trabajan en TV Azteca? Y dije, órale. Dije, oye, pero yo nada más quiero depender de ti. Va. Y yo voy a hacer mi protocolo. Va. Y va. Ya tengo el informe de hace un año. Espero poderlo, que ya lo presenté, pero bueno, con todo esto de la pandemia y todo, pero ayer me dieron una opción de cómo poder presentar el informe. No es 100% abierto el informe. ¿Por qué no? Pues porque tengo que reservar la confidencialidad de las mujeres denunciantes. Pero sí he encontrado datos muy interesantes. Y entonces, pues me gustó. Dije, a ver, la mayor parte de las personas, ¿dónde trabajan? En la iniciativa privada. No trabajan en organizaciones de la sociedad civil ni en el gobierno. Las personas trabajan en una iniciativa privada. Entonces, en una iniciativa privada, en una televisora, hacer esto, pues de güey y digo que no. ¿Mm? Pues sí, total, ¿qué era lo peor que podía pasar? ¿O qué es lo peor que puede pasar? Pues salirme, ¿no? Y ellos lo saben, que cuando sucede algo que a mí no me gusta, no me parece, pues me voy y pues ya. ¿No? Pues renuncio y ya. Pero ahorita, por hoy, estoy muy contenta. Se han resuelto muchos casos y creo que sí me voy a animar a escribir un libro. Porque he encontrado historias de acoso sexual que no tenía en el radar. He encontrado maneras en que los varones hostigan que no tenía en el radar. Sí, y entonces sí me parece que, pues no sé si alcance para libro, pero por lo menos para tantito más que a folleto, yo creo que sí puede alcanzar. Muchas gracias. Será un honor leer tu libro, Jacqueline. Cedo la palabra a Elizabeth Paz. Por favor, adelante. Hola, mucho gusto. Hola, Elizabeth. No sé si me voy a salir del tema con mi pregunta, pero he estado viendo como desde hace ya unos meses que existe esta cultura de cancelación en Twitter, donde lo peor que te puede pasar es que te digan machista, homofóbico, clasista o discriminador, etcétera. Pero me causa como conflicto ver cómo esta tendencia dura un día o unas semanas y después realmente no pasa nada más en algunos puntos. O solo es como tirar odio hacia ciertas cosas. No sé cuál sea tu postura o pensamiento acerca de esto. No sé si me expliqué. Sí, cómo no, muy bien. Mira, la tengo tengo claro como el rumbo. De hecho, pensaba escribir mi artículo de la próxima semana en La Razón, algo así que se llamara La obra no tiene la culpa de su autor, ¿no? Y te lo quiero plantear esto que me dices de la cancelación desde dos puntos de vista. Uno es pues, ¿no? Estas obras, y que de repente nos encontramos con que el autor, ¿no? Pues es un acosador, es un discriminador, es un pederasta, y entonces ya no oímos a Michael Jackson, ¿no? Pues, ¿no? Plácido Domingo, ¿no? No sé, pues, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, entonces cancelamos toda esa posibilidad y ya no lo oímos. Y la otra, que tiene que ver con que una persona evidentemente, pues sí cometió esa conducta, sí la hizo, ahí está. ¿Y cuánto tiempo? Y entonces a mí, lo que se me viene a la cabeza
es que yo siempre he defendido el derecho de las personas privadas de su libertad. Y estoy en contra de la solicitud de carta de antecedentes penales. Porque yo digo que si una persona cometió un delito y fue juzgado y pagó su sentencia y cumplió su sentencia, entonces ya le pagó a la sociedad. Entonces, cuando salga, ¿por qué demonios le siguen pidiendo la carta, ¿no? De no antecedentes penales. Entonces va a cargar toda su vida con ese maldito estigma, ¿no? Ahí va a ir con él. Pues todo el mundo se lo va a pedir. Entonces nunca va a dejar de ser el expresidiario o la expresidiaria. Te traigo estos dos ejemplos porque ante tu pregunta se me vienen estas dos ideas a la cabeza. Entonces, por eso te dije que no la tenía resuelta con Elizabeth. Pero sé que el camino, pues como que me va llevando un poco a que pues las personas pueden modificarse, puede haber reinserción, pues ¿por qué no le da? Yo soy del equipo de las optimistas, yo creo que el mundo está mejor ahora que antes. Entonces sí, claro, yo he visto todo esto en redes y un día te acaban y al siguiente día ya no, pero pues ahí se quedó la historia. Y entonces, ¿qué? Te voy a seguir apedreando y te voy a seguir lanzando de piedras eternas. O sea, ¿qué? No lo sé, no lo tengo terminado. Pero pues te comparto como lo que pienso, nada más, ¿no? Ay, perdón, si puedo agregar algo aquí para aportar algo. Justo yo también lo he pensado y es algo que hablo mucho, o sea, qué tan benéfico es, en esta parte de redes. Digo, que es buenísimo alzar la voz y estoy totalmente de acuerdo en eso y denunciar a las personas cuando están haciendo algo malo, en especial cuando no ha habido un proceso debido y que sabemos que chance no lo va a haber y es como, bueno, no tenemos que alzar la voz a través de estas plataformas para que lo sepan, pero también la forma, o sea, insultarlo con 3 palabras y machista, homofóbico y ya, o sea, ¿qué tanto? O sea, como exigir justicias de otras formas, que ahorita, por ejemplo, las peticiones con el movimiento de Black Lives Matter, a mí me han impresionado cómo han funcionado en Estados Unidos y que en México también han habido en algunos casos, como exigir, justo, empezar a exigir justicia más allá de solo poner un comentario en Facebook de eres un idiota y así, o sea, como que buscar otras formas de algo que pueda ser más productivo. Pues sí. Bien, pues si no hay más dudas, me gustaría, Jacqueline, darte las gracias por esta gran intervención. No sé si quieras comentar alguna otra cosa. No, pues que me encanta lo que están haciendo y ya voy a ser su fan también. Muchísimas gracias. Pues personalmente y de parte de FEM por FEM queremos agradecerte, Jacqueline, de verdad por haber aceptado darnos esta plática, por compartirnos tus experiencias, tu gran labor en el servicio público, también en el privado. Sin duda eres un gran ejemplo para todas nosotras. Y bueno, pues les agradecemos también a ustedes por compartir este espacio con nosotras, por participar en estas conferencias que son por y para mujeres, de y para mujeres, perdón. Y bueno, pues siempre llenos estos espacios de interacción, motivación, entusiasmo y listos para tirar al patriarcado. Muy bien, me parece perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas. Gracias, Jacqueline. A ustedes también. Buen día, buena noche más bien. Chao. Buenas Bye. noches, hasta luego. Bye.